La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio de compartir con usted una vez más la palabra diaria hoy. Continuamos en esta serie de mensajes que he titulado de parte del Señor, Dios te va a sorprender. Hoy continuamos con Dios te va a sorprender si te mantienes quieto y en comunión. Ya hemos dicho, mis amados hermanos, que hay una actitud correcta, unos requisitos de comportamiento necesarios en el creyente que demuestran su fe, su renovación de pensamiento y que son actos de esta manera entonces para recibir las sorpresas de Dios. Sorpresas que son eventos que no esperábamos. Eso significa sorpresa. Eventos que no esperábamos, pero que producen en nosotros un cambio emocional. Esperamos que siempre sean cambios para bien y no que esos eventos nos lleven a la pérdida de comunión. Eso es lo que estamos estudiando. Y estamos utilizando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12, del verso 1 en adelante, al cual quiero dar lectura en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Quiero prestar especial atención a la primera frase del versículo 1 del capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo. Esta es una frase que pudiésemos llamar conectiva. Si quiere, apúntalo por allí. Una frase conectiva. ¿Qué es una frase conectiva? Es aquella frase que sirve para llevar la hilación o en relación lo que se está diciendo antes con lo que se va a empezar a decir en ese momento. Entonces empieza el relato en el capítulo 12. Pero hay una frase conectiva, en aquel mismo tiempo. Inmediatamente podemos hacernos la pregunta, ¿cuál tiempo? Entonces, para ello, debemos ir a los versículos anteriores del capítulo 12. Sucede que algo que debo tener siempre presente al estudiar y leer las Escrituras es que en el texto original de la Biblia no existían los capítulos y versículos. Esos fueron colocados luego para que usted y yo pudiésemos ubicar más fácilmente un texto bíblico. Pero en el texto original no se encuentran así, sino que todos los textos son corridos. Ahora, si tomo en cuenta eso, entonces el relato de Hechos capítulo 12 es la continuación de lo que estaba pasando y se nos relata en el capítulo 11. Puedo leer desde el verso 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego
llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Se está dando cuenta de lo que acabamos de leer? ¿Puede con oídos espirituales oír y con ojos espirituales leer lo que acabamos de compartir? Allí se nos está diciendo que los cristianos empezaron a predicar por todas partes, principalmente a los judíos, empezaron a anunciar el evangelio creyendo que para ellos era el mensaje de salvación. Pero recuerde que la escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces los judíos primeramente recibieron el mensaje de salvación. Sí, la Biblia dice que el Señor fue enviado primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ellos desecharon ese mensaje. Entonces dice que cuando iban predicando a los judíos, un grupo de ellos también empezó a predicarle a los griegos, es decir, a los gentiles, es decir, a aquellos que no eran judíos de nacimiento, ni tenían sangre hebrea. Ahora dice que una gran multitud fue unida al Señor. Esas noticias llegaron a la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, y cuando él vio todo lo que estaba aconteciendo, se llenó de gran gozo, les exhortó a que con corazón fieles sirvieran al Señor, y fue a buscar a Pablo y lo trajo, y estuvieron allí todo un año, estuvieron predicando, y la iglesia creció en gran manera. Y hay una nota muy importante, dice que a los discípulos de Cristo por primera vez se les dio allí un nombre que usted y yo hoy en día poseemos, y es que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora bien, dice que ocurrió algo también. Sucede que vinieron unos profetas anunciando un mensaje de Dios, y en eso hay que tener, por supuesto, la perspectiva correcta. Esta gente venía de parte de Dios, pero también ellos discernían que lo que estaban hablando, sí lo estaban hablando de parte del Señor. Y sucede que lo hablaban de parte de Dios, aunque lo que anunciaban no era muy bueno. Y es que nosotros generalmente creemos que todo lo que Dios nos va a decir es bueno. Y por eso el mensaje de hoy en día de muchas iglesias de la nueva era, como se les dice, para distinguirlos de los que mantienen un mensaje tal cual como la Escritura lo dice. En la nueva era, algunos creyentes lo que quieren es hablar puro positivismo, puras cosas positivas y buenas, y sucede que cuando nos enfrentamos a la vida diaria y nos conseguimos con el choque de la realidad de que pueden ocurrir acontecimientos negativos y eso golpear a los cristianos, entonces simplemente queda la incertidumbre, queda la duda, queda la frustración. Pero mis amados oyentes, mis amados hermanos, mis amados amigos,
Sucede que aquellos hombres que venían anunciando un mensaje de parte de Dios decía que venía una gran hambre a la tierra. Entonces no estamos en algo nuevo, ¿no? Dice que venía una gran hambre a la tierra, la cual ocurrió cuando fue emperador en Roma alguien llamado Claudio. Usted lo puede buscar en las informaciones históricas, puede entrar a internet y buscar el gobierno de Claudio de Roma. Y allí se va a conseguir con que vino una hambruna en toda la tierra durante ese tiempo, y todo el imperio romano, que era muy grande y gobernaba gran parte del mundo, sucede que no se daba abasto para poder socorrer a todas las personas que pertenecían a su imperio. Tumultos se lanzaban en las calles, y aunque se trataba de repartir pan gratis para mantener a las multitudes controladas, sin embargo eso no abastecía el hambre, no saciaba el hambre de las personas, y habían levantamientos y había un gran desorden, y se levantaban unos con otros, y habían motines y habían protestas. Entonces no es sorpresivo lo que vivimos, ¿verdad? No nos debe tomar por sorpresa, porque ya en aquellos tiempos, cuando pasó ese evento histórico, ya Dios había anunciado lo que iba a pasar. Y por eso tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, donde Dios nos anuncia de antemano lo que va a pasar, para que nada nos tome por sorpresa. Y el Señor nos había hablado que previo a su venida iban a ocurrir una serie de acontecimientos que son literalmente lo que estamos viviendo. Son la copia al carbón. Es la exactitud milimétrica de la profecía bíblica. Todo está aconteciendo tal cual como lo dijo el Señor. Y lo que dijo que iba a venir después también se va a cumplir, que es que Cristo ha de venir a buscar a aquellos que le aceptaron en su corazón y vivieron de acuerdo a sus ordenanzas y enseñanzas, es decir, a los discípulos que se llaman cristianos. Pero ahora ocurre, mis amados hermanos y amigos, que tenemos que comprender que el evangelio entonces empieza a ser esparcido, empieza a ser predicado, vienen estos profetas con un mensaje de parte de Dios, y todo esto está aconteciendo, pero hay un precedente. El precedente que no podemos pasar por alto es que dice los primeros versículos que leíamos del capítulo 11, allí se nos relata que vino una persecución. Ya esa palabra como que no cuadra mucho, ¿no? Vino una persecución a causa de algo, y dice que fue de la muerte de Esteban. Ahora, si vamos un poco más allá a investigar qué es lo que pasó, el libro de los Hechos nos da la respuesta. La Biblia se explica a sí misma, regla básica en la interpretación bíblica. Entonces la respuesta está allí mismo. Sucede que se nos dice que los que estuvieron cerca del Señor y fueron llamados apóstoles, la palabra apóstol significa enviado, y ellos iban a ser enviados por todas partes a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos iban a comunicar de primera mano lo que habían oído del Señor, y también iban a testificar que ellos le habían acompañado en el ministerio y que lo vieron cuando fue crucificado, que lo vieron también resucitado y que también lo vieron ascender al cielo. Vaya que cualquiera no puede llenar esos requisitos para ser un apóstol. Esos eran los que se llamaron de esa manera, y ellos colocaron el fundamento de la iglesia, la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo, y ellos dieron testimonio de las enseñanzas del Señor. Por eso dice la Biblia que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Mesías, y las enseñanzas de los apóstoles que recibieron de primera mano del Señor. Muy bien, entonces estos apóstoles estaban ocupados predicando
acerca de Cristo. Vemos a Pedro predicando al principio del libro de los Hechos y cantidades de personas convertirse, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje muy claro: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ser cristiano no es solamente creer en Cristo, sino que ser cristiano es entender que Él murió por mis pecados. Entonces yo estoy arrepentido de ser un pecador, no quiero seguir pecando y quiero convertirme ahora en un discípulo de Él y vivir de acuerdo a su palabra. Como soy débil, según mi carne, entonces cuando yo me arrepiento sinceramente de mis pecados y acepto al Señor como Salvador, entonces Él envía el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a morar en el corazón del creyente y toma control de aquellas áreas de nuestra vida que nosotros por nuestros propios medios no podemos someter, y así nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo, es decir, en verdaderos cristianos. Pero fíjese bien que los apóstoles empiezan a predicar este mensaje, las multitudes empiezan a arrepentir y convertir, pero pasa algo, mis amados oyentes. Lo que ocurre es que ellos empiezan a suplir las necesidades también de las personas que han creído, porque el cristianismo no es una palabra de fe donde solamente andamos en las nubes flotando y estamos aislados de la realidad de lo que está ocurriendo. Si usted y yo queremos ver las sorpresas de Dios a nuestro favor, en bendición a nuestras vidas, nosotros debemos estar conscientes de que la fe tiene que ser llevada a la obra. Ellos le hablaban a las multitudes de amor, ahora tenían que demostrar el amor de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Ayudando a todos los necesitados. Pero llegó un momento en el que la tarea se volvió muy grande para ellos solos. Y entonces dice que bajo la sabiduría de Dios hubo un acuerdo entre ellos y dijeron: ya va, pero es que nosotros no podemos descuidar la palabra y la comunión con Dios y la oración por repartir a las mesas. Entonces vamos a hacer algo, vamos a encargarle a unos hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, que conozcan bien el fundamento de la palabra de Dios, y les vamos a encargar este trabajo, que repartan entre los necesitados, entre las viudas, entre las personas que lo necesitan, y nosotros nos dedicaremos a ministrar la palabra y vivir en la comunión con Dios. Entonces se eligieron aquellos que se llamaron diáconos, servidores que hacían esta función dentro de la iglesia, pero eran personas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo, repito, y de la palabra de Dios. Resaltaba entre ellos alguien llamado Esteban. Ahora sucede que este Esteban, repito, con unos credenciales espirituales bien manifiestos, un hombre de Dios, ¿sabe lo que le pasó? No ascendió al cielo como Elías en un torbellino. No fue traspuesto para no ver muerte como Enoc. ¿Usted sabe lo que le ocurrió? Lo tomaron y lo apedrearon. Y él se convierte en el primer mártir de la iglesia cuando comienza en su desarrollo. Ahora, yo siempre digo y repito, no podemos predicar grandes verdades teológicas sin llevarlas a la práctica. Lo acabamos de decir, la fe tiene que ser llevada a la obra. Entonces, si yo estoy estudiando esto, yo puedo hacerme una pregunta, que tal vez se la pudo haber hecho la iglesia en ese momento. ¿Por qué mataron a Esteban? Era de buen testimonio, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que muera apedreado, como morían los que cometían los peores delitos? No lo podemos entender. Y en nuestros tiempos, ¿no pasa eso en su vida también?
no se hace preguntas de por qué Dios ha permitido algo. Yo creo que todos creyentes en algún momento nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no salvó a mi hijo? ¿Por qué murió mi familiar sin conocer a Cristo? ¿Por qué no me sana de la enfermedad? ¿Por qué mi marido me dejó? ¿Por qué mi mujer se fue? ¿Por qué mis hijos se comportan de esta manera? ¿Por qué ha venido esta pandemia sobre el mundo? ¿Por qué pasa esto? Y la lista de los por qué se vuelve interminable. Vuelvo a decir algo que decía en nuestra meditación de la palabra anterior. Sucede que si usted no deja que el escenario de Dios sea preparado para sorprenderle, usted empieza a estorbar las sorpresas y bendiciones de Dios. Y hoy le digo que sabe que estorba nuestra sorpresa. Esa sorpresa que Dios quiere darnos, la estorban el preguntar tanto. Sí, si usted se hace tantas preguntas y tantos razonamientos, entonces, según la Biblia, usted se ha vuelto alguien que su mente se entenebrece, es decir, se vuelve oscura y no puede entender lo que Dios quiere hablar, porque se ha de discernir espiritualmente, dice la Biblia. Entonces usted empieza a hacerse tantas preguntas que lo que empieza es a debilitarse en la fe. Se pudieron haber preguntado por qué Esteban murió de esa manera tan cruel. Pero es que el que se haga estas preguntas es porque verdaderamente no conoce dónde está parado. ¿Usted sabe por qué no conoce dónde está parado, mi amado hermano? Porque el líder de esta iglesia, el fundador de esta iglesia, que es Cristo, murió en una cruz como morían los delincuentes. Recuérdese que estaban crucificados con él 2 ladrones, porque los peores delincuentes eran los que crucificaban. ¿Y qué le decía a la multitud? ¿Por qué no desciende Dios a salvarle? ¿Por qué este que hizo resucitar a los muertos y que abrió los ojos a los ciegos no baja de la cruz y creeremos en él? Ah, es que hay gente que le cree a Dios y que está gozosa con Dios, si entonces Dios actúa de acuerdo a sus planes. Y oiga bien, hay sorpresas negativas y bien fuertes que me llevo cuando yo me desvío del camino de Dios. Cuando yo empiezo a andar según mi criterio y no según lo que Dios me dice y el consejo que Dios me advierte y la palabra que Dios me da, porque recuerde que en el texto que estamos estudiando se nos dice que vinieron unos profetas de parte de Dios con un mensaje. Y muchas veces Dios nos habla a través del que está comunicando la palabra profética más segura, que es la Biblia, del predicador, del pastor que tenemos enfrente. ¿Y qué decimos? No, ese no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Porque no cuadra con nuestras emociones y no cuadra con nuestros sentimientos y no cuadra con nuestro boceto de planes que tenemos. Entonces ahí prepárese para llevar una sorpresa bien negativa. Entonces es por eso que usted se empeña en una relación que no viene de Dios y sucede que después termina llorando y lamentándose y llevando la cruz de un matrimonio que estaba fuera de la línea que Dios tenía para usted. Pero fue que usted no oyó la advertencia de Dios ni el consejo que Dios puso delante de usted, porque usted quería que se abrieran los cielos y Dios le hablase. Y se olvidó que Dios le habla a través de aquellos que están llenos de Él. Pero bueno, sucede que la iglesia se puede hacer todas estas preguntas. Entonces ahora, si usted anda en la línea de Dios, si usted es como Esteban, alguien de buen testimonio, que guarda la palabra, que es lleno del Espíritu Santo, que está en la comunión con Dios, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Que todo salga bien? ¿Que no haya ninguna sorpresa en cambio de planes? Claro que no. Sí pueden ocurrir eventos como los que sucedieron con él. Fue muerto. Y cuando fue muerto, apedreado, entonces se desató una persecución sobre todos los cristianos. ¿Usted sabe lo que había pasado? Todos los cristianos estaban juntos en Jerusalén. Estaban juntos en Jerusalén y no habían salido a predicar el evangelio como el Señor les dijo a los apóstoles cuando fue alzado y a sus discípulos
les dio la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora fíjese bien, es el evangelio lo que mandó a predicar, no ninguna otra doctrina, el evangelio. Pero manteniéndonos en el centro de lo que estamos hablando, los discípulos no habían seguido esa ordenanza, sino que estaban todos concentrados en Jerusalén. Oh, gloria a Dios, si puede entender esta parte final de la meditación de hoy. Dios utilizó la muerte de Esteban para que la gente fuese dispersa y fuesen por todo el mundo, por todas partes por donde iban las ciudades que tenían enfrente, por donde iban siendo esparcidos, iban llevando el evangelio. ¿Y sabe lo que pasó? Dios los iba respaldando. Multitudes iban creyendo e iglesias se iban formando. Ah, mis amados hermanos, entonces, y mis queridos amigos, quiere decir que la sorpresa de la muerte de Esteban fue productiva. ¿Por qué fue productiva? Porque los llevó a ampliar, desarrollar la predicación del evangelio. ¿Se da cuenta cómo un evento que yo considero negativo puede ser de bendición? Entonces usted puede sacar una bendición de lo que usted está viendo como una tragedia. Dicho en una frase poética, Dios puede tomar las ruinas de mi vida y convertirla en obras de arte. Dios puede hacer maravillas con lo que nosotros consideramos que son cenizas. Mis amados oyentes, entonces en esa tragedia familiar, en esa tragedia personal, en esa enfermedad que Dios ha permitido, en esta situación mundial que está pasando y que apenas empieza a desarrollarse una cantidad de consecuencias que va a traer esta pandemia mundial, usted tiene que saber que esto forma parte de algo sorpresivo, pero para el mundo puede ser como pasó cuando Israel salió de Egipto. ¿Usted sabe lo que pasó? Dice que iba delante de Israel una columna de nube que los protegía durante el día y una columna de fuego que los guiaba durante la noche. Esa era la presencia de Dios. Y cuando los egipcios vinieron tras Israel, entonces Dios se puso en medio de los dos. Y para unos venía bendición para su pueblo, y para los otros, entonces lo que traía era tinieblas y quebranto. Entonces, esto quiere decir que los que son espirituales, los que son de Dios, van a ver que en medio de esto está Dios para hacer algo. ¿Qué quiere hacer? Yo me puedo quedar corto en las conclusiones que puedo sacar, porque Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, yo que usted le doy la gloria a Dios por cada evento sorpresivo que llega a mi vida. Porque si yo estoy haciendo mi papel y mi papel es mantenerme quieto y en comunión, aunque yo no entiendo lo que está pasando, dice la Biblia que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno y por eso no pecó con sus palabras. Entonces no peque con sus palabras, para que Dios no le diga lo que dice en la Escritura, que reprendió a su pueblo cuando le dijo: me habéis hecho cansar con vuestras palabras. Entonces quédese calladito, siga orando y dándole las gracias a Dios y dígale: Señor, yo sé que esto que está pasando en mi casa, esto que está pasando en mi vida, esto que está pasando en el mundo entero, esto va a ser para bien. Porque a los que te aman y yo te amo, todas las cosas van a ayudar para bien. Yo lo creo, Señor. Entonces usted podrá sacar bendición hasta que sobreabunde en la sorpresa que Dios tiene para usted y para mí. ¿Quiere que hagamos una oración como siempre? Vamos a orar, unidos a través de la fe. Le invito a que repita esta oración de fe conmigo. Repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por oír tu palabra. Señor, la acepto y recibo como que viene de ti. Permite, Señor, que tu bendición me siga sorprendiendo. Aunque yo no lo entienda, aunque se vean tragedias,
aunque se vean cosas que mi mente humana no puede entender, las acepto por medio de la fe. Y por medio de esa fe, sigo creyendo en ti. Ayúdame, Señor, a que mi fe no falte. Y si he pecado contra ti, con mi actitud o con mis palabras, te pido perdón. Que tu sangre me limpie de todo pecado. Y desde hoy pueda vivir siendo sorprendido por ti con tus bendiciones. En tu nombre, Jesús. Amén. Seguiremos con esta serie de mensajes conforme el Espíritu Santo nos siga dirigiendo. Y mientras tanto le invito a que visite nuestro canal en YouTube bajo el nombre La Palabra Diaria, Berry Chaviedo, y allí recibirá más de estos mensajes. También hay otros mensajes más extensos que Dios nos ha permitido colocar allí. O si quiere ir a Facebook también bajo el nombre Berry Chaviedo, puede disfrutar de todos estos mensajes y gozarse en la presencia de Dios y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradeciéndole su oración también por este servidor, me despido de usted hasta una próxima emisión de La Palabra Diaria. Para su pastor y amigo Berry Chaviedo, ha sido una gran bendición y un gran privilegio compartir una vez más el mensaje de Dios hoy.